¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bebés, quédense hasta el final porque cada una de las noticias que les traigo el día de hoy están potentes. Quédense hasta el final. Pero señores, por fin, después de meses, o mejor dicho, años, de rumores, indirectas y teorías de fans nivel FBI, Afra Sarayoglu habló claro sobre Mehr Ramazan Demir. Sí, lo que están oyendo por primera vez, la actriz respondió directamente a las preguntas sobre su tormentosa relación con el actor. Todo pasó en el aeropuerto justo cuando Afra regresaba de la Semana de la Moda. Los reporteros de de Gazette Magazine, no perdieron tiempo y le abordaron con la pregunta que lleva tiempo en el aire. ¿Qué pasa entre tú y Mehr Ramazan Demir? Pero antes de entrar en eso, vamos a recordar el culebrón para lo que se perdieron las primeras temporadas de esta telenovela en la vida real. Resulta que Afra años atrás tenía una relación estable con Mehr Yasioglu, sí, el actor que en medio Turquía ama, y todo iba bien hasta que Afra entró a grabar Yalik Shakini. Ahí es cuando aparece el actor Mehr Ramazan Demir. Y bueno, ahí el drama comenzó. Al principio los tres, Afra, Mehr Ramazan Demir y Mehr Yasioglu, eran vistos como un grupo de amigos inseparables, pero la cosa cambió drásticamente cuando en el cumpleaños de Afra todos notaron que ella no le agarró la mano a su novio, sino al otro Mert, su coprotagonista, y ahí explotó la bomba. Poco después, como era de esperarse, Afra y Mehr Yasioglu terminaron su relación, y aunque Afra juraba y perjuraba que entre ella y Mehr Ramazan Demir no pasaba nada, el verano los traicionó. Los paparazzis lo captaron besándose en el mar de Chesme y ahí se confirmó lo que todo el mundo sospechaba. Desde entonces su relación ha sido un vaivén total, un día juntos, otro día bloqueados en Instagram, otro día abrazados en un evento, literalmente una historia de amor que ya se volvió marca registrada en toxicidad turca. Y lo más curioso es que a pesar de todas las pruebas, ellos siempre mantuvieron un perfil bajo, nunca hablaban de su relación, pero claro, los fans no necesitaban declaraciones porque las miradas decían todo. Ahora bien, los rumores de ruptura habían vuelto a sonar hace meses, pero nadie quería creerlo, hasta que Afra, recién llegada del aeropuerto, fue interceptada por los reporteros y por fin habló sin rodeos. Primero le preguntaron por su nuevo proyecto con el actor Kenan İmirzalıoğlu, una serie llamada Ağabey, donde muchos comentaban que había una gran diferencia de edad entre ellos. Afra respondió muy tranquila: no es un trabajo tipo pareja, así que no creo que haya ningún problema. Pero enseguida llegó la temida pregunta: ¿y Mehr Ramazan Demir? Y ahí Afra soltó lo que nadie esperaba: yo nunca hablo de mi vida privada, pero me lo preguntan tantas veces que ya basta. Se acabó. Pitiquit, ya no más. Si dejaran de preguntar sería genial. Así, sin rodeos, sin dramas, sin sonrisitas incómodas, Afra lo dijo clarito: se acabó todo. Así que, queridos fans, tomen nota, esa historia llegó oficialmente a su final junto con la serie. Y por favor, déjenlos vivir tranquilo, que ya basta. Telenovela real nos dieron durante todos estos años, así que ya. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que de verdad esta vez es el final definitivo o volverán como toda telenovela turca en los últimos episodios? Yo creo que no, pero déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Pero bueno, vamos a cambiar ya de noticia. Ay, mi gente, agárrense porque lo que les voy a contar parece sacado de una película de ciencia ficción. Los galanes turcos Kandeniz y Akin Akinoclu, sí, los mismos que hemos visto llorar, pelear y enamorados 1000 veces en pantalla, resulta que ahora actuarán en una serie creada completamente con inteligencia artificial. El proyecto se llama Tereserrat y viene de la productora Beat Pepper Studio, que últimamente ha estado marcando tendencia en sus series en formato vertical. Sí, esas que se ven derechitas en el celular como TikTok o Reel,
pero esta vez se fueron a otro nivel literalmente, porque Teresat será la primera serie turca hecha 100% con herramientas de inteligencia artificial. O sea, no solo usaron la IA para los efectos o los guiones, no, sino que todo el proyecto fue generado con tecnología artificial, señores. La historia, que toma su nombre de una figura geométrica multidimensional, sí, el famoso hipercubo, para los que vieron Interestelar, gira en torno a una madre que busca a su hijo perdidamente entre las realidades alternativas, una trama que ya suena a locura total. Esta serie me suena a Dark o no sé, me da vibras de eso. La serie fue escrita por Erin Shishman y producida por Victor Gunaiden, quienes prometen una narrativa completamente nueva y experimental, pero aquí viene lo más impresionante. La protagonista, Layla, no existe en la vida real, fue creada por la IA y se llama Is, un personaje digital hecho desde cero. ¡Qué miedo! ¡Qué horror! ¡Qué terror! Dios mío, la inteligencia artificial. Toda esta tecnología me da miedo horrible. Y si eso te deja con la boca abierta, escucha esto. Özkan Deniz y Akin Akinosu se dieron sus derechos de imagen y voz para que fueran clonados digitalmente. Sus versiones digitales creadas por IA serán quienes actúen en pantalla. En la historia, Özkan Deniz interpreta a un líder estatal bajo ocupación tipo presidente rebelde atrapado en un conflicto político, mientras que Akin Akinosu da vida a un hacker insurgente que desafía el sistema. Ambos aparecen hablando en inglés porque la serie fue creada directamente en ese idioma para competir en el mercado internacional y estará compuesta por 6 episodios cortos entre 7 a 9 minutos cada uno. O sea, un formato rapidito, perfecto para las plataformas móviles y para el público moderno que no aguanta capítulos de 1 hora. Qué loco, señores, de verdad. Yo le estoy compartiendo esta noticia a ustedes y estoy como que se me va a explotar la cabeza. La serie se presentará oficialmente el 13 de octubre en MIPCOM, no sé cómo se pronuncia, de Cannes, el evento más importante del mundo para vender y distribuir producciones internacionales. Así que sí, Teresat o Tereserat, ¿verdad? Apunta a ser un proyecto turco con proyección global. Y bueno, lo más loco de todo esto es que Özkan y Akin no tuvieron que memorizar guiones, ni hacer escenas, ni siquiera pararse frente a una cámara. La IA lo hizo todo, sus expresiones, sus voces, sus movimientos, como si estuvieran actuando de verdad. Así que prepárense porque puede que estemos presenciando el inicio de una nueva era en las series turcas. Una era donde ni los actores de carne y hueso se salvan de ser reemplazados por clones digitales. Eso está potente. Pero yo quiero saber sus opiniones. ¿Les emociona ver algo tan innovador o les da un poquito de miedo que la IA esté actuando mejor que los humanos? Vamos a continuar. Bueno, otra vez Serenay Sarikaya se robó el show y no, esta vez no fue por un look ni por una última serie, sino por su inglés. Sí, su inglés que tiene a todo el mundo en X, anteriormente Twitter, hablando y opinando y por supuesto haciendo memes. Resulta que Serenay, que ya venía de brillar en la serie Familia, acaba de conceder una entrevista exclusiva a Marie Claire Arabia, una de las revistas más prestigiosas del mundo de la moda. Hasta ahí todo bien, ¿no? Glamour, elegancia, fotos preciosas, pero cuando salió un fragmento de la entrevista en video, donde Serenay hablaba en inglés, el internet hizo lo que mejor explotar. Actually, checking my phone is not the first thing that I do in the morning. What I do is staying a little bit more in the bed. Like with my eyes open, I'm thinking about my day. La actriz habló sobre su carrera, sus fuentes de inspiración y hasta su canción favorita del verano. Pero claro, los usuarios en X no se quedaron en paz. Algunos elogiaron sus acentos y su forma relajada de hablar, diciendo que se veía natural, simpática y cero pretenciosa. Otros, bueno, se pusieron un poquito más críticos con su pronunciación. Hubo quienes comentaron cosas tipo, la amo, pero ese acento es como si Netflix doblara su propio doblaje. Y otro usuario dijo, su inglés me suena como cuando tu profesor de primaria intenta cantar en inglés sin saber lo que dice. Pero ojo, también hubo muchísima gente que salió a defenderla diciendo,
Al menos lo intenta y se le nota segura, con buena vibra y cero miedo a hablar. Y la verdad es que tienen razón. Serenay no se escondió ni usó traductores, simplemente habló con naturalidad y eso es algo que muchos fans admiraron. Mientras tanto, las fotos de la sesión con Marie Claire Arabia también se hicieron virales. Serenay aparece con un estilo moderno, elegante y con ese aire de soy una diosa y lo sé, como solo ella puede hacerlo. Ya, vamos a cambiar de noticia. Mi gente, agárrense porque los ratings del 8 de octubre llegaron calientitos y una serie se llevó todo el pastel. Sí, porque mientras algunas apenas sobreviven, Sresh Ruya dijo, permiso, que el trono es mío y no dejo migajas. Resulta que anoche se emitieron nuevos capítulos de Sresh Ruya, Sahib Sisler y Jan Borju y la competencia estaba que echaba humos, pero claro, una de ellas barrió sin piedad. Sresh Ruya, protagonizada por Chagatai Ulusoy y Demet Özdemir, volvió a demostrar que está en otra liga. La serie no solo mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla, sino que hasta su resumen, sí, el resumen antes del capítulo nuevo, se metió en el top 2 de todas las categorías. En números, escuchen esto, el grupo total hizo 9.87 puntos, en AB alcanzó 7.30 y en ABC1 logró 9.83, casi llegó a los 10 puntos. Eso es básicamente un milagro en estos tiempos. La verdad, nadie se sorprendió demasiado porque el drama, la tensión y los giros que tiene Sresh son adictivos y entre nosotros la química entre Chagatai y Demet está que arde. Pero no todo fueron buenas noticias. Sahib Sisler, que venía ganando algo de terreno esta semana, no logró despegar. En el grupo total quedó en tercer lugar, nada mal, pero en las categorías AB y ABC1 cayó feo. Sus números en total fueron 5.28, AB 2.86 y en ABC1 3.63. Una baja notable, tal vez el capítulo no convenció, simplemente los fans prefirieron ver drama intenso de Sresh Ruya. Y bueno, aquí viene la parte triste. Jan Borju, que ya había anunciado su final, sigue con cifras muy bajas. Encima cambiaron su día de emisión al miércoles y eso tampoco ayudó. Sus ratings fueron en total 1.92. O sea, en AB 1.7 y en ABC1 1.55. ¡Auch! Definitivamente el anuncio del final afectó el interés del público. A veces cuando la gente sabe que algo se termina, simplemente deja de mirar. Pero ya volviendo a Sresh Ruya, hay que decirlo, se está volviendo un fenómeno. Cada semana sube más y más. Y aunque algunos pensaban que perdería fuerza, no hay quien la tumbe, ni en drama, ni en rating, ni en comentarios en redes. Pero bueno, así que podemos decir que oficialmente que Sresh Ruya se convirtió en la reina indiscutible del prime time turco. Y nada, mi gente linda, déjenme saber qué opinan ustedes. Me imagino que los fanáticos de esta serie deben estar súper contentos porque hay Sresh Ruya para rato. Pero nada, bebés, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin antes, claro, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, me despido, bye bye, hasta la próxima. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo. Los quiero.